Fernanda, good morning. Good morning. Vamos a esperar a que se conecten y un minutito a ver quién más se conecta y comenzamos, Fer. Okay. Ok, ya se conectó Daniel y Fernanda. Vamos a comenzar a ver el cuadro de gramática, chicos, porque si no se nos va a ir el tiempo en lo que se conectan los demás. Entonces, en esta segunda clase del video estábamos viendo, más bien vamos a empezar a ver acerca el tema de la voz pasiva. ¿Qué dicen el uso? Usamos la voz pasiva cuando queremos enfocarnos en la acción, en una oración, en la acción y no quién hace la acción. Por lo general nosotros siempre decimos, en la cafetería, aquí por ejemplo, ahí está una oración de ejemplo, ¿no? Este MP3, este reproductor de MP3 fue encontrado en la cafetería. Entonces, por lo regular nosotros la oración normal diría de la siguiente forma: en la cafetería fue encontrado este reproductor de MP3. No, no nos importa en dónde, sino nos importa qué es lo que se encontró. Entonces, eso es lo importante de la voz pasiva, la acción y no quién hace la acción, es decir, no la persona, pues a la persona que hace la acción se le llama el agente, pero ahorita más adelante vamos a ver esa parte. Entonces, esa es la diferencia de la voz pasiva y de una oración normal, que podríamos decir que es la voz activa. La voz pasiva es, lo importante es la acción, no quién hace la acción. Ese es el punto principal que debemos de saber, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Este MP3 fue encontrado en la cafetería. La acción, lo importante es que fue encontrado, no nos importa en dónde, pero solamente que fue encontrado. Ahora dice, ¿de qué forma vamos a hacer las oraciones? Nosotros formamos la voz pasiva con la forma apropiada del verbo to be. Puede ser en pasado o en presente, más el verbo principal en participio pasado. Por eso ahí en la oración donde dice was found, aquí tenemos el verbo to be en pasado y el verbo principal find, encontrar, en participio pasado, que es found. Entonces, dependiendo de la oración, nuestro verbo to be debe de ir en presente o pasado y nuestro verbo principal en participio pasado, que es el de la tercera columna de la lista de verbos que tienen en su libro, a la parte de atrás. Ok, ahí está. Dice, en presente simple lo formamos con am, con are o con is, y en el pasado participio del verbo, y el verbo to be en pasado con was o were. Aquí está un ejemplo. Pop music is played on the radio.
La música pop es tocada en el radio. Esa es la voz pasiva porque nos importa la acción. ¿Cuál es la acción? Que la música pop es tocada. ¿En dónde? En el radio. No nos importa tanto en dónde, pero solamente que la música es tocada. Y la de abajo, que dice, The group was formed in 2012. El grupo fue formado en 2012. No nos importa tanto cuándo fue formado, sino qué es lo que se hizo que el grupo fue formado, ¿sale? Entonces aquí tenemos la oración de arriba, presente simple is del verbo to be, y en la de abajo was, pasado simple del verbo to be. Ahora, lo que les decía de mencionar más adelante, el agente. En la voz pasiva, en las oraciones de voz pasiva, algunas veces queremos mencionar el agente. El agente de la voz pasiva es quien hace la acción. Aquí dice, para decir esto o para hacer esto, nosotros usamos by. By significa por. Entonces, después de by, usamos el nombre o el sustantivo o el pronombre de la persona de la que estamos hablando. Dice, nosotros solamente vamos a mencionar a la gente cuando sabemos quién hace la acción o a quién se está refiriendo. Y solo cuando agregamos información nueva o importante. Aquí está el ejemplo. The lyrics were written by Samantha Stevens. La letra fue escrita. No, la gente, no, aquí dice que no nos importa quién hace la acción, pero si da información importante o información nueva, entonces lo podemos mencionar agregándole un by. Ese by yo les diría que significa por. Entonces, la letra fue escrita por by Samantha Stevens. Aquí sí es importante mencionar la persona porque es la que escribió la letra, si no, no sabríamos quién escribió la canción o la letra de alguna cosa, ¿no? Pero como sí es importante mencionarla porque es la autora de la letra, entonces sí tenemos que decir que fue escrita por Samantha Stevens. Entonces, ahí están las características. Primero, que la voz pasiva se basa en quién hace la acción. No, nos enfocamos en la acción y no en quién hace la acción. En la forma, necesitamos verbo to be en presente o en pasado, más el verbo principal en participio pasado. El agente, cuando agregamos información o la persona es importante en la oración o agrega información importante, mencionamos en la persona, pero agregándole by. Y aquí dice activa voz, oraciones en voz pasiva y voz activa. Cuando nosotros cambiamos de una oración activa a una oración pasiva, aquí dice el primer punto, el objeto de la oración activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. Por ejemplo, my brother delayed my playlist last week. Mi hermano borró mi lista de canciones la semana pasada. Esta es una oración normal, una oración de voz activa. Pero cuando la cambiamos a voz pasiva, el objeto que era la lista de música va a convertirse en el sujeto. Mi lista de música fue borrada por mi hermano la semana pasada. Usamos el tiempo apropiado del verbo to be y el participio pasado del verbo principal en la oración activa. Mi hermano borró mi lista de música la semana pasada. My brother delayed my playlist last week. Pero la voz activa, en la voz pasiva, my playlist was delayed. Aquí agregamos el verbo to be y el participio pasado. Fue borrada por mi hermano la semana pasada. Entonces no está tan difícil, chicos, nada más es cambiar la voz de la voz activa, que es la oración normal como la conocemos, a la voz pasiva, que es enfocarnos en quién hace en la acción y no quién la hace. Entonces, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta, Fer, Daniel? No. ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a la pizarra y vamos a hacer ejemplos. Ejemplos de voz pasiva. Empezamos contigo, Fer, y después con Daniel. Sí. A ver, Fer, tu oración va a ser la siguiente. A ver, Fer, tu oración. Las paredes fueron pintadas por mi papá. Las paredes fueron pintadas por mi papá.
Ahí está la oración normal. Bueno, no la oración normal. Ahí estaría la voz pasiva. La oración en voz activa sería: mi papá pintó las paredes. Esa sería una oración normal, pero en la voz pasiva es la de arriba. Las paredes fueron pintadas por mi papá. Es decir, la acción nos importa que las paredes fueron pintadas. No nos importa tanto por quién, pero aquí sí vamos a mencionar quién pintó las paredes. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar a la oración, Fer? ¿Y cómo te quedaría en general? La primera me quedó The Ways, The Wall, Wives, ajá. eh, Were Painted, Ajá. Be My Dad, Bye. Bye. By my dad. Ajá. Esa es la voz pasiva, lo que nos importa, ¿verdad? ¿Quién hace no, la acción, no quién la hace. Pero en la segunda es una oración normal, ¿cómo quedaría? My Dad Painted the Ajá. Walls. Exactamente. My dad paint the walls. Exacto. Entonces aquí, ahí está la diferencia. En la oración normal, mi papá pintó las paredes. Pues es una oración normal, sujeto, verbo y complemento. Pero en la voz pasiva nos importa la acción. ¿Qué se pintó? Las paredes fueron pintadas. ¿Por quién? Por mi papá. ¿Ok? Vámonos con la siguiente para ti, Daniel. A ver, Daniel, tu oración dice... el, el dinero fue robado por un ratero. El dinero fue robado por un ratero. La oración normal sería: el ratero robó el dinero. En la voz pasiva sería: el dinero fue robado por un ladrón o un ratero, cualquiera de las dos. ¿Cómo te quedarían ambas oraciones, Daniel? Si estás ahí, ¿verdad, Daniel? Prende tu micrófono, por favor. Daniel, 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 Daniel. ¿Ya tienes tu oración, Daniel? ¿Cuál era, perdón, Ya el está, dinero? ahí está escrita en la pizarra, Daniel. Ah, De abajo. Tu oración normal: el ratero robó el dinero. Ya cambiada a voz pasiva: el dinero fue robado por un ladrón o un ratero, cualquiera de las dos. bueno. El dinero. The money. Ajá, en la segunda. The money, ajá. Verbo to be en pasado. Fue robado por un ladrón. Ajá. Was. Exacto, muy bien. Y robado. Era stolen, ¿no? Algo así, stolen. Stole, robar, stolen, robado. ¿Cómo dijimos que para mencionar a la gente, a la persona que hace la acción, qué le agregamos antes, Daniel? Mm, no recuerdo. ¿Qué tiene la oración de Fernanda? Es lo que Aquí, estaba haciendo, perdón, ¿no? aquí arriba Ah, bien. esta es la palabra by, que significa Bye. por. Ajá, entonces, stolen por un ladrón. By, ¿y cómo se dice un ladrón? ¿A qué? Ah, yes. Thief, algo así, ¿no? ¿A cómo? Thief, ¿no? O Hay otra palabra otra que, palabra. que se parece a ladrón. A ver, checa, a ver si te aparece otra en el diccionario,
Daniel, diferente a la que encontraste. ¿Ladrón o ratero? A ver. Sería robber, pero con doble B. The money was stolen by a robber. El dinero fue robado por un ratero. Pero ahora hazla en la oración normal, Daniel. Aquí arriba, el ratero robó el dinero. Ah, ok. Ya tienes casi la oración hecha, no te falta. En ¿De lugar de. Robert? Ajá, de Robert, correcto. Tol. Ajá. The money. Exactamente. Entonces, nada más hay que diferenciar, Dani. Tu oración normal es esta. El ratero robó el dinero. Es una oración en voz activa, como las conocemos actualmente, sujeto, sujeto, verbo y predicado. Pero la voz pasiva, que es la que estamos viendo en este cuadro de gramática de esta unidad, es esta, la voz pasiva. Nos importa quién hace la acción. No. Nos importa más bien la acción, no quién la hace. Entonces, la acción es que el dinero fue robado. Eso es lo importante. ¿Por quién? Por un ladrón. Entonces, por by. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí. Ok. Vamos ahora con Leo, que se acaba de conectar. Déjenme borrar estas oraciones y para que me puedas Ya que escribir la siguiente. ¿Ya estás listo, Leo? Ya, creo que ya. Ok, a ver. Ah, aquí tengo más ejemplos. El libro, bueno, primero oración normal. ¿Cuál será? A ver, un autor. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, no el libro. Shakira escribió la canción. Vamos a ponerle así, la oración. Shakira escribió la canción. Ese es en una oración normal. Leo, sujeto, verbo y predicado. ¿Cómo quedaría? Shakira. Ajá. Escribir era writer, ¿no? Algo así. Write. Escribir, write, pero el pasado. Grote. Ajá. Wrote. Wrote, no wrote, wrote. ¿Ok? Shakira wrote y la canción, Leo. The song. Correcto. Ahora haz esa oración en voz pasiva. Nos importa la acción, entonces en español sería la canción fue escrita por Shakira. ¿Cómo te quedaría esa oración en inglés en voz pasiva? The song, igual, ¿no? The song, ajá, ahí nos importa la acción, la canción. ¿Qué más? Verbo to be en pasado. Was. Ajá, was. Ahora, escrita. Ya está, en la de arriba era en pasado. Ahora la necesitas el verbo write, que es presente, de escribir, lo necesitas en participio pasado. ¿Cuál es el participio pasado de write? Written. Ajá, correcto. Written for. Ahora, cuando queremos agregar por, dijimos que la persona que hace la acción es el agente en el cuadro de gramática, pero necesitas lo mismo que le pedía a Daniel. Be. By. By. Ajá. Y ya nada más ponemos. Shakira. Exactamente. Ok, Leo, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profe, sí, nada más que sí. Ok. Vamos con, ¿quién más se conectó? Carlos. Carlos se acaba de conectar.
A ver, Carlos Rivera, tu oración es la siguiente. El suéter fue hecho, bueno, no. Mi novia hizo un suéter. Mi novia hizo un suéter. Ahí está la oración en normal, sujeto, verbo y predicado, o sujeto, verbo y complemento. Y en la voz pasiva, un suéter o el suéter fue hecho por mi amiga. ¿Cómo te quedaría la primera, Carlos? ¿Y cómo quedaría la segunda? Hizo, va. ¿Cómo? Hizo un suéter, va. Ajá, hizo. Pero primero mi novia. Es my girlfriend. Ajá, my girlfriend. ¿Qué más? Meet. Made. Ajá, made. As waiter. Ajá, muy bien. A sweater. Se escribe suéter, pero se pronuncia suéter, ¿ok? My girlfriend made a sweater. Ahora ya tenemos esa parte de la oración. Ahora hazla en voz pasiva, Carlos. El suéter fue hecho por mi amiga, por mi novia. Más bien era por mi novia, ¿verdad? Yo le puse mi amiga, por mi novia. ¿Cómo te quedaría? Por mi novia. Ajá, por mi novia. Ya tienes la mayor parte de la oración hecha por la de arriba, ya nada más es cambiarla. The software Ajá, de suéter, was exacto. made. Made es el mismo verbo, el verbo make con K, que es make, sería hacer make, pero el pasado y el participio pasado es made. Ajá. Be By, ajá. me ¿Qué más? girlfriend. Exactamente. By my girlfriend. Ahí está. Entonces, ahí están otros ejemplos de voz pasiva. Vamos con una segunda, con una segunda vuelta. Fer, ¿estás lista, Fer? Sí. Ok. Vamos a hacer un poquito más largas las oraciones, a ver si las encuentro. Ya te las voy a dictar, o ya se las voy a dictar directamente en voz pasiva, ¿sale? La casa fue construida hace 10 años. La casa fue construida hace 10 años por mis abuelos. No hay. Es the house Ajá. was Was, ajá.
Built. Exacto. ¿Es con D, verdad, Fer? ¿O con D? No así. Ajá, porque con D es presente. Entonces, el participio pasado, built, es construido. Ajá. La casa fue construida 10 years. 10 years ago. ago. Ajá. Ago, 10 years ago. Ajá. Coma. Bueno, ¿por quién? by my grandparents. Exactamente. By my grandparents. Ahí está. The house was built 10 years ago by my grandparents. Correcto. Vamos con, después de ti seguía Daniel. Tu oración, Daniel, la siguiente. La compañía fue fundada en el año 2000. Bueno, nada más. La compañía fue fundada en el 2000 por mi tío. La compañía fue fundada en el 2000 por mi tío. ¿Cómo te quedaría esa, Daniel? Me toca a mí, ¿verdad? Sí, Daniel. Ah, no escuché. Ah, ok. Bueno, la compañía fue fundada en 2000 por mi tío. The company. Ajá. Bueno, The company, ¿qué más? Verbo to be en pasado. was. Ajá. El verbo en participio pasado se parece al español. Found, ¿no? Ajá. Pero O más. no, es founded, ¿no? Exacto, con ed porque va en participio pasado. Ajá. Ah, ¿Qué más? en 2000. Ajá. In 2000 Intenta. por mi tío. ¿Cuál era el por, Daniel? For, No. ¿no? Yo te había dicho antes, cuando me dijiste, no recuerdo, te dije la misma que puso Fer. Arriba en la oración está otro. Ah, B, ¿no? Exactamente. Bye. My tío. Bye, mi tío. Muy, my uncle, ¿no? Onco. Se escribe así, pero se pronuncia onco. ¿Ok? Ok, uncle. Sigue Leo. ¿O ya te fuiste, Leo? Estoy aquí, profe, perdón, fui a tomar agua. Ok, tu oración es la siguiente. Sí. El pastel fue cocinado por mi mamá. El pastel fue cocinado por mi mamá. El pastel. Ajá. ¿De coq? No. ¿De coq? No, cook es el verbo cocinar. Pero el pastel, ¿cómo se dice pastel, Leo? ¿Pie? Ese es pie. Ese no es pastel, ese es pie. Busca otro sinónimo de pastel. Ya lo habíamos Co- visto, Leo. Coque, no, ¿verdad? Cook, No. no, ¿verdad? Ahí vas, por ahí más o menos es. Nada más cámbiale una letra. Caque. Exactamente, cake. Um, Qué bárbaro, Leo. perdón.
Pasado del verbo to be. Was, no. Ajá. Cocinado. Es coquette. Ajá. Cook, el presente con ed, cooked, cocinado por mi mamá. By my mom. Ajá. By my mom. Ahí está, te tocó una sencillita. Después, ¿quién seguía? Carlos. Carlos Rivera. Mande, profe. Ahí va tu oración, Carlos. El auto fue pintado por mi primo. El auto fue pintado por mi primo. El auto fue pintado por mi primo. Ajá, Es de The car. ajá, Was, ¿no? correcto. Pintado. Oh, se me fue su nombre, se me fue ese. Se parece mucho al verbo en español. Painted. Ajá. Paint, presente, le agregamos ed, participio pasado o pasado. Ajá. The car was paint por By yo. By, correcto. ¿By quién? my. Bueno, la M, la I. No, no. My, ajá. By my primo. How do you say primo, Carlos? Oh, sí. Ajá. Correcto. Entonces, ahí está la voz pasiva. Esto va a venir en el examen, en el último parcial, junto con los temas que ya vimos en el primero y segundo. Acuérdense que en el tercero ya es de todo el examen, de todos los temas, ¿ok? Entonces, ¿no tienen dudas, Fer, Leo, Daniel, Carlos? No, yo no. Carlos, Daniel, Fer, Leo. No, pero Fer dijo que no. ¿Tiene dudas, Leo? ¿Cómo se llama ese tema? No, maestro. Voz pasiva, voz pasiva. Sí viste el Ok. video, ¿verdad, Leo? Quiero pensar que lo Sí, viste. profe. Ok. Sí lo vi. Voz pasiva, así se llama el tema. Es el primer tema de esta unidad, de la unidad 10 de música. Les voy a dictar oraciones que van a ser en voz pasiva, obviamente, ¿sale? ¿Están listos para que las anoten? What moment, espérame. Ok. Ay, Ay, la Fer. One moment, please, dice Fer. One moment, please. please. Ya. Ok, la primera oración. El tesoro fue encontrado por los piratas. Ujú. La siguiente. El cuadro o la pintura, ambas pueden ser correctas. El cuadro o pintura fue pintada por Leonardo da Vinci. La pintura fue pintada o el cuadro fue pintado por Leonardo da Vinci. Ya se desconectó Carlos. Lo ha de haber sacado el internet. Ujú. La siguiente. La niña fue criada en un pueblo lejano. La niña fue criada en un pueblo lejano. En esa oración tenemos agente, Fer. ¿En un pueblo? Ajá, en un pueblo lejano. En esa oración tenemos agente. Pues la niña.
No, porque si fuera el agente sería fue criada por alguien. Entonces nada más dice fue criada en un pueblo lejano. Entonces no. Entonces no tendría, exacto. La 4. El incendio fue iniciado en la cocina por un ladrón. El incendio fue iniciado en la cocina por un ladrón. ¿El incendio fue iniciado en la Ajá, cocina ajá. por un ladrón? Ok, ¿cuántas van, Leo? 4. 4. Pues 4. Ok, la última. La música fue tocada en la fiesta. La música fue tocada en la fiesta por un famoso DJ. La música fue tocada en la fiesta por un famoso DJ. Entonces, esas 5 oraciones para la primera tarea de esta unidad de evidencia. Ahorita que se termine la clase, grabo grabo el video y lo subo, y después de subir el video, subo la tarea para que ya quede abierta y la hagan lo más pronto posible, porque acuérdense que si no, les vale nada más 15% de la calificación, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No. Ya todo les No, quedó profe. claro. Ok. Bueno, entonces, nos quedan 2 minutitos de transmisión, pero aquí le vamos a dejar, chicos, para que tomen su descanso y nos vemos la próxima semana, el lunes, ¿vale? Buen fin de semana, nos vemos. Bye, bye. Gracias, igualmente. Hasta luego.